Buen día, doctor Jesús Mauricio. Somos alumnos de la Universidad Autónoma de Chiapas, Escuela de Ciencias Químicas Ocosocuautla. Venimos a presentar un tema de de genética aplicada, el cual el tema se llama la herencia ligada al sexo. Los integrantes son Alondra Noemí Luna Ramos, Jennifer Pérez Codapi, Key Toledo Ordóñez y su servidor Edilei Gutiérrez Cabrera. Bueno, comenzamos. ¿Qué es un cromosoma? Como bien sabemos, es una estructura que se encuentra en el interior del núcleo celular, formada por proteínas y ADN organizada en gen. Cada cromosoma está formado por un ADN enrolladizo, muchas veces fuertemente alrededor de la proteína llamada histona, las que sostienen su estructura. Por lo actual, una célula normal tiene 23 pares de cromosomas, como hoy podemos observar en la imagen. Se miran el núcleo y el cromosoma X, y el ADN, como bien mencionamos, es la parte enrolladiza que es alrededor de unas proteínas. Cromosoma X y Y. Esto es uno de los cromosomas sexuales involucrados en la determinación del sexo. Como bien sabemos, los patrones de lectura de herencia. Eh, Como bien también sabemos, dos de los cromosomas, como el X y el Y, determinan el género masculino o femenino y se denominan cromosomas sexuales. Las mujeres, por ejemplo, tienen dos cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y uno Y. Por lo tanto, los seres humanos y la mayoría del resto de los mamíferos tienen dos cromosomas sexuales, como bien ya mencionamos, que es el cromosoma X y el cromosoma Y. En la combinación determina el sexo de una persona, como podemos observar en la debida imagen, que el hombre tiene un cromosoma X y una y la mujer tiene dos cromosomas X. Rasgo ligado al sexo. Los rasgos más comunes ligados al sexo son la hemorragia, la ceguera que da un color rojo o verde, la ceguera nocturna congénita, algunos genes que producen alta presión arterial, la distrofia muscular de Unesh y también síndrome de X frágil. Existen en los patrones de lectura, de herencia y presentación específicos del sexo cuando una mutación genética está presente en un cromosoma sexual, en un lugar de un cromosoma no asexual. Como bien sabemos, en humano, estos se denominan recibos ligados a X, dominante ligados a X y ligados a Y. Como podemos observar en la imagen, lo que ya mencionamos, que la mujer son dos X, que ahí, como bien se lee, son óvulos y meiosis en los hombres son X, tienen cromosomas X y Y, que estos es espermatozoides. Para que comprendamos el tema es necesario recordar algunas de las siguientes definiciones. ¿Qué es un alelo? Un alelo es cada uno de los genes que informan sobre un mismo carácter. Podemos encontrar a dos tipos de alelos, los homocigotos y los heterocigotos. Los alelos homocigotos son alelos idénticos que pueden ser dominantes o recesivos. Los alelos heterocigotos son alelos distintos. ¿Qué es el fenotipo? Es la manifestación externa del genotipo. El fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. El fenotipo es todo lo que podemos observar y es la expresión de la información genética. ¿Qué es el genotipo? El genotipo es el conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores. El genotipo no es observable directamente. Y en organismos diploides, la mitad de los genes se heredan de la madre y la otra mitad se heredan del padre. Siguiente diapositiva, porfa. ¿Qué es un gen dominante?
Un gen dominante es un gen que cuando está presente siempre va a expresar su rasgo en el fenotipo del individuo, ya sean rasgos físicos o bioquímicos observables. Un individuo necesita heredar solo una copia del gen dominante de cualquiera de los padres para expresar el rasgo asociado con él. Como podemos observar, el gen dominante está representado con una letra A mayúscula y el gen recesivo con una letra A minúscula. En el gen dominante se necesita tener un gen dominante y un gen recesivo. Algunos ejemplos donde se expresa el gen dominante es tener un sexto dedo, la barbilla partida y las pecas faciales. Ahora, por otro lado, un gen recesivo es un gen que solo expresa su rasgo en el fenotipo del individuo cuando están presentes dos copias de ese mismo gen. En otras palabras, un individuo necesita heredar dos copias del gen recesivo, uno de la madre y otra del padre, para que pueda mostrar el rasgo asociado con él. Y como podemos observar, ahí está representado con dos letras minúsculas. Algunos ejemplos de gen recesivo son los lóbulos de las orejas pegados, el pico de viuda en el pelo, la herencia de la calvicie, entre muchas otras. Siguiente diapositiva, porfa. Bueno, ahí en la imagen podemos observar que hay tres casos. En el primer caso va a ser un alelo dominante de la mamá más un alelo recesivo del papá y se va a producir, se va a formar a un heterocigoto, donde donde se va a expresar la información o el rasgo que tenga el gen dominante. En el segundo caso es un alelo dominante de la mamá más un alelo dominante del papá, se va a formar un homocigoto dominante. Y en el tercer y último caso es cuando tenemos un alelo recesivo de la mamá más un alelo recesivo del papá, se va a producir un homocigoto recesivo. Siguiente diapositiva, porfa. Bueno, ahora veremos lo que es la herencia ligada al cromosoma X. Los genes se heredan de nuestros padres biológicos de maneras específicas. Uno de los tipos básicos de transmisión hereditaria de nuestros genes se conoce como la herencia ligada al cromosoma X. Siguiente. Bueno, ¿qué es la herencia ligada al cromosoma X? Los genes del cromosoma X pueden ser recesivos o dominantes. Su expresión no es la misma en las mujeres y en los hombres. En el caso de los hombres, solo es necesaria una copia de un gen defectuoso, o sea, la única que poseen en este caso. Para la expresión del rasgo o el trastorno, generalmente las mujeres no se ven afectadas, salvo que ambas copias del gen, o sea, porque ambas tienen una de cada una, sean defectuosas, pueden que las mujeres sean portadoras de una sola copia de un gen afectado, no tengan síntomas de la afección o tengan síntomas leves en comparación con los hombres. Independientemente si una mujer contiene un cromosoma X defectuoso, será una portadora y tiene un 50% de una probabilidad de que se desarrolle la enfermedad o un 50% de que no, y el otro 50% es de que sí se desarrolle, pero de una manera muy leve. Siguiente. Hay una probabilidad del 50% de que las hijas mujeres sean portadoras del gen y se lo transmita a la generación siguiente. También hay otra probabilidad del 50% de que una hija mujer no sea portadora del gen y por lo tanto no pueda transmitirlo. Hay otra probabilidad del 50% de que los hijos varones no tengan el gen y sean sanos. Pero hay una probabilidad del 50% de que un hijo de varón haya y tenga rasgos en el trastorno. Como podemos ver en esta pequeña imagen, tenemos una pequeña familia, mamá y el padre. Como tal, el padre tiene cromosoma X y Y la mujer XX. La mujer es portadora, tiene un gen portador. En este caso tenemos cuatro situaciones. La primera hija es portadora de un gen X dañado de la madre y un cromosoma X del padre sano, por tanto es una portadora y tiene un 50% de desarrollo de una enfermedad. La otra es otra hija de que tiene los cromosomas eh, X del padre y los cromosomas X buenos de la madre, por lo tanto no es una portadora. El otro situación es, tiene un hijo varón
hereda un cromosoma Y del padre y un cromosoma X defectuoso de la madre. Por lo tanto, tiene una probabilidad de que sus hijos tengan portadores de la enfermedad o el trastorno. El otro es que el cromosoma Y es heredable del padre y el cromosoma X eh, no portador de la madre es heredado al hijo, por lo tanto es una probabilidad de que no tengan el trastorno, en este caso el varón. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a ver rápido un caso de la hemofilia en un cuadro de Pone. En este caso, la hemofilia es un trastorno recesivo en el que la sangre de una persona no se coagula adecuadamente. Una persona con hemofilia puede tener una hemorragia grave, incluso que pone en peligro la vida, solo por un pequeño corte, independientemente por el defecto de los factores de coagulación de las plaquetas. Ahora, la hemofilia es causada por una mutación en cualquiera de dos genes, ambos localizados en el cromosoma X. Ambos genes codifican las proteínas que ayudan a la coagulación de la sangre. Ahora vamos a concentrarnos en estos genes. Llamaremos al alelo X funcional y al alelo Y al alelo de la enfermedad. En nuestro ejemplo, una mujer heterocigota para alelos normal y de hemofilia tienen hijos con un hombre que es hemocigoto para la forma normal. Ambos padres tienen coagulación de la sangre normal, pero la madre es portadora. ¿Qué probabilidad hay que los hijos tengan hemofilia? En este pequeño cuadro de Punnett tenemos una madre portadora y un padre no afectado. En este caso, si el padre, llamemos al alelo XH, que tiene la letra mayúscula que están sanos, si tienen una hija, eh, el cromosoma X del padre y el cromosoma X sano de la madre se heredan y por tanto no es portadora, y si llegan a tener un hijo varón igual no es portador porque va a heredar un cromosoma X bueno de la madre y un cromosoma Y bueno del padre, y en este caso la mitad de los hijos no son afectados, pero la otra mitad heredan el cromosoma X portador de la madre, entonces heredan un cromosoma X también no portador del padre, significando que todas las hijas puede que no estén afectados o pueden que desarrollen la enfermedad de la hemofilia muy leve. Ahora, en el caso del hombre, pues sí, la mitad de los hijos va a tener hemofilia, dado caso de que el cromosoma X dañado de la madre va a ser heredado al hijo y el cromosoma Y del padre va a ser heredado, por lo tanto, este se va a expresar y no va a haber ningún gen u otro cromosoma X que pueda ser dominante. En este caso, el cromosoma Y va a ser el recesivo, en el caso de la enfermedad. Por lo tanto, significa que la mitad de los hijos sí va a tener hemofilia. Bien. Ok, ahora veremos lo que es la herencia ligada al cromosoma Y o la herencia holándica. Y se denomina a la herencia holándica a la que se produce al heredar un cromosoma Y con algún gen alterado del padre que se hace padecer una mutación o trastorno. ¿Qué es la herencia holándica? Bueno, como ya lo había mencionado, pues es un cromosoma Y a la cual pues solo a los hombres se les verá involucrado y surgirá una mutación o un trastorno. El cromosoma Y es uno de los dos cromosomas sexuales involucrados en la determinación del sexo. Los seres humanos y la mayoría del resto de los mamíferos tienen dos cromosomas sexuales, X y un Y, que en combinación determina el sexo de la persona. Las mujeres, por otra parte, tienen dos cromosomas X en sus células, mientras que los hombres tienen uno X y uno Y. El cromosoma Y es muy pequeño y contiene muy pocos genes, por lo que hay muy pocos trastornos genéticos relacionados con los genes. Eh, En los trastornos ligados al cromosoma Y u holándicos, solo van a afectar a los hombres y nunca a las mujeres, ya que son los únicos que van a poseer los cromosomas Y. El cromosoma Y es el más pequeño de todos los cromosomas y el que contiene menos información genética, por lo que las enfermedades ligadas al cromosoma Y son raras y poco frecuentes. En la herencia holándica o ligada al cromosoma Y,
afecta o va a afectar al 100% a los hombres. Si el padre presenta dicha alteración, por el contrario, nunca va a afectar a las mujeres, ya que carecen de cromosoma Y. Ok, un ejemplo, ¿qué pasaría si el padre estuviera afectado? Ok, en este ejemplo vamos a observar, el padre tiene una mutación en el cromosoma Y y padece por lo tanto del trastorno. Y van a ocurrir dos cosas. La primera es que los hijos hombres, al heredar un cromosoma X de la madre y un cromosoma Y del padre, eso va a significar que al heredar este cromosoma Y, siempre van a padecer de este trastorno. Por lo consiguiente, en las hijas mujeres, al heredar el cromosoma X del padre y un cromosoma X de la madre, esto va a, estas nunca van a poseer ningún cromosoma del tipo y nunca van a padecer de un trastorno. Ok. En las enfermedades, pues solamente pasan entre los hombres, como ya lo había mencionado, y este tipo de herencia, pues existen muy pocos rasgos ligados al cromosoma Y y pues son defectos en en la diferenciación sexual de la oligospermia y la azospermia. En el cromosoma Y hay varios tipos de genes, entre ellos el SRYTDF, que significa factor determinante de testículos, y el AZF, que significa azospermia de factor. Este está encargado de la espermatogenia, por lo cual está ligada a la infertilidad, como en el caso de la oligospermia y azospermia específicamente. En el cromosoma Y existen dos regiones que son pseudotosómicas, las cuales se sitúan en los extremos del brazo largo y brazo corto, y estas secciones del cromosoma sexuales tienen la capacidad de recombinarse entre sí en el proceso de la meiosis. Ok, por último, vamos a ver por lo menos 3 enfermedades ligadas al cromosoma Y. Estas enfermedades afectan a los hombres, como ya lo he ido mencionando. Y algo que debemos de tener muy en cuenta y recordar siempre es que en las mujeres no tienen cromosoma Y. Debido a que el cromosoma Y está completamente ligado a la masculinidad, la mayoría de las mutaciones que afectan a este cromosoma se asocian a la infertilidad y defectos en el desarrollo de los órganos reproductores masculinos. Algunas de las enfermedades ligadas al cromosoma Y, voy a mencionar 3 de ellos. La primera sería la infertilidad del cromosoma Y. Y la infertilidad del cromosoma Y es una condición que afecta la producción del esperma. Es decir, por lo que los hombres van a estar afectados y va a ser muy difícil o imposible que ellos puedan tener hijos. El cuerpo de un hombre afectado por la enfermedad puede no producir espermatozoides azospermia, producir un pequeño número habitual de espermatozoides oligospermia o producir espermatozoides anormales o que no se mueven correctamente estos espermas. Dicha infertilidad del cromosoma Y es causada generalmente por las supresiones de material genético que codifican las instrucciones al fabricar proteínas implicadas en el desarrollo de los espermatozoides, aunque sus funciones específicas aún no se conocen del todo bien. El segundo, pues es el síndrome de XYY o el síndrome de Jacobs. En esta enfermedad, los varones heredan un cromosoma Y extra, por lo que su genotipo de XYY durante la adolescencia o a menudo delgados tienen acné facial grave y sufren problemas de coordinación. En adultos, que se les conoce como superhombres,
suelen ser muy altos, encima de los 6 pies, y en general su apariencia es normal. Sin embargo, producen altos niveles de testosterona. Por lo general son infértiles y llevan unas vidas normales como adultos. Muchos, y no es que la mayoría de ellos, pues no tienen la conciencia o no se dan cuenta de la anomalía cromosómica que contiene. Y pues por último, el síndrome de XXYY, que es el síndrome causado por la presencia de un cromosoma X y un cromosoma Y extras en la célula de un hombre. El material genético extra del cromosoma X interfiere con el desarrollo sexual masculino y esto va a impedir que los testículos funcionen con anormalidad y reduciendo los niveles de testosterona. Bueno, esto ha sido todo de la presentación. Muchas gracias por la atención prestada y ha sido todo. Gracias. Bien,